miércoles 6 de enero del año 2016. Ha colapsado además un techo en una escuela del ministerio respectivo, o sea, el Ministerio de la Educación. Y en todos los rotativos del planeta, las lágrimas del más grande del planeta. En términos de poder político y económico, la Unión Americana y su circunstancia interna hizo que Barack Obama llorara por el descontrol que existe por el uso de las armas en poder de la gente, de sus compatriotas. Recordó a los niños, recordó seguramente cuántos episodios hemos tenido que narrar a ustedes, y se le fueron las lágrimas, como suelen decir nuestros mayores, se le fueron las lágrimas a un presidente tan férreo, ¿no? Nos ha enseñado que en las pruebas más grandes que ha tenido en sus dos administraciones, el líder estadounidense ha tenido suficientes arrestos, pero ayer en las últimas horas, más bien, el presidente de los Estados Unidos, la nación más importante del planeta, la más poderosa. Bueno, pues los héroes y los líderes y la gente con poder, gran poder, enorme responsabilidad, pero hay el espíritu en el hombre, hay el sentimiento, a veces hay la ternura, y también se llora de coraje, se llora de impotencia. Nadie sabe lo de nadie, y habrán muchísimos hogares ecuatorianos que harán derramar sus lágrimas a padres de familia impotentes ante realidades muy complicadas, pero que el líder mundial de la Unión Americana haya llorado, sí es un evento que por lo menos nos da la oportunidad de echar una lectura, ejercitar una lectura de lo que pudo y de hecho ha ocurrido en la parte sentimental del presidente Obama. Le tenemos cariño y se ha ganado a fuerza de una voluntad, de un tino, de una lógica de Estado, hombre valiente. Yo lo que me pongo a meditar es en otras latitudes muy cercanas a él, ¿no? Imagínense ustedes que frente a un presidente que se acoge con una ternura especialísima, y medita sobre la ética colapsada desde pequeñas edades en sus coterráneos, en los niños estadounidenses, en los niños americanos, y que esas armas sirvan para matar a los semejantes. Que haya ese sentimiento en un mandatario es ejemplar. A mí por lo menos me ha conmovido esas lágrimas que fluyen de los ojos. Yo he visto tomas prolongadísimas y fluyen con una espontaneidad, si podríamos así decir, y llora por su seguramente impotencia. La impotencia nos da esas lecciones y nos provoca esos bajonazos que, de otro lado, por ser el hombre más poderoso del planeta, nos da aliento como seres humanos. Y decimos, ellos también lloran como nosotros. Y bueno, eso gesta esperanza y sensatez. Estamos, señoras y señores, saludándoles en este programa. La oposición venezolana está pisando fuerte ya en la Asamblea Nacional.
Nuevamente otro anuncio complicadísimo. Van a cambiar los cupos de carros y de celulares. ¿Qué estarán pensando hacer? Bueno, dicen que se va a flexibilizar el reparto de cuotas de vehículos y aumenta el límite para importar teléfonos. Eso quiere decir que más y más divisas se aíslan o se enajenan del propósito de ahorro que debe primar para defender la balanza de la balanza comercial y la balanza de pagos. Porque de otro lado las cosas pueden irse de las manos, señor presidente Correa. Las restricciones comerciales para vehículos y teléfonos celulares se aflojan este 2016 con el aumento de los cupos de importación para el sector de la telefonía y con un nuevo sistema de reparto de cuotas en donde no se determina el monto por empresa. Los límites son globales y se distribuyen en 4 trimestres. Por acá, caballero, van a entrar por acá, pues. Tengo que estar indicando al aire, hombre. ¿Cómo está Washington? Washington Herrera y nuestro principal invitado, que está ya desde hace algunos instantes, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, hombre joven, muy bien preparado y talentoso, Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. El economista Washington Herrera, ex brazo derecho de la administración inicial del presidente Rodrigo Borja, también está con nosotros. Vamos a tomar contacto con Francisco Alarcón, el presidente de la Cámara de Industriales de la ciudad de Guayaquil. Sí, y el señor Carlos Calero, yo pensaba en un señor Carlos Calderón, que me dijeron ayer, es Calero, ¿no? Él es un hombre que tiene una preparación en materia contable, en materia tributaria, más bien dicho, sí. Es un asesor contable muy importante el señor Calero, con todo lo que se está haciendo con los impuestos especialmente, ¿no? Hay modificaciones también. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué es de usted? Asiento y saco porque estamos también para la radio y televisión Democracia. El saquito, señor Calero. Estamos ahora tratando de ser muy respetuosos con las chimbas que vemos por ahí también. Y tenemos que ser muy respetuosos cuando estamos indicando nuestra imagen a través de la televisión digital con la que estamos trabajando desde hace alguna temporalidad, siempre tratando de mejorarla. Estamos vistos en todo el mundo. Señoras y señores, el clima, dice, calienta hasta el comercio porque hay una compra y entiendo que también venta de ventiladores de paraguas que está esta línea comercial creciendo en el país. Me satisfizo muchísimo el comentario editorial tan sensato del señor economista Washington Herrera, porque él se empeña no solamente en precautelar las circunstancias de normatividad, sino de precautelar en esa normatividad el desarrollo humano. Como medida del bienestar humano, debe prestar atención prioritaria a la riqueza de las vidas humanas y no solamente a la riqueza de las economías. Dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos recuerda Washington Herrera, la PNUD. Pero
los opinantes sobre temas económicos soslayamos en muchas ocasiones el análisis de las consecuencias de las opciones de desarrollo de la vida de las personas. Qué bueno que estemos en este núcleo, señor presidente de la Asociación de Bancos Privados de nuestro país, saludándole muy afectuosamente, y perdone que recuerde a su señor padre con muchísimo afecto y muchos recuerdos gratos y una amistad muy interesante, yo diría imperecedera. Y que con esta presentación yo quiero preguntarle al señor economista Washington Herrera, nos estamos olvidando de la parte humana de estas especialmente nuevas generaciones. Y por eso, cada que veo un recorte, cada que veo un aumento, cada que veo una decisión desesperada de endeudamiento peligroso, cada que veo y escucho que los pasos se dan en términos de solamente beneficiar a las estadísticas, me pongo a pensar especialmente en los jóvenes que no tienen oportunidad en este momento y que se dedican a ejercitar una reflexión con sus celulares, a vivir allí en ese otro mundo de esa tecnología, disimulando, digamos, su impotencia frente a un desempleo que se agiganta cada vez más y a una educación que no da pie con bola, porque no sé a quién quieren beneficiar, cuáles son las generaciones que van a tener educación superior, por ejemplo, su educación técnica, que es lo que más requiere el país. ¿A quiénes se refería con esta preocupación? Washington, buenos días. Buenos días. Saludando a Julio José Prado, el nuevo presidente, y a este gran técnico, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos, y a este gran técnico tributario. Gracias, caballeros. El señor economista Washington Herrera. Los tiempos que estamos viviendo son complejos y necesitan ser repensados no solamente en términos economicistas, de cifras del déficit, de cifras de los negocios bancarios, de cifras de las exportaciones e importaciones. Hay que ver qué le está pasando a las vidas de los ecuatorianos y precautelar especialmente que la crisis de este momento vaya a ahondar en aquellos ecuatorianos que, por ejemplo, toman agua sucia y se enferman, que, por ejemplo, no tienen alcantarillado eficiente y se enferman. Hay que pensar en qué es lo que va a impactar a través de la dolarización y de la tecnología digital. ¿Cuántos empleados que no saben estos procesos van a quedarse damnificados en el camino? ¿Qué vamos a hacer con ese desempleo de personas que no están acordes al desarrollo moderno? Entonces, pensemos en el bienestar de la gente, sin dejar de pensar en las cifras. Pensemos en el bienestar de la gente. Entonces, ¿qué es lo que postulo yo en este momento, en este enero del 2016, tal como estamos nosotros? Postulo un gran acuerdo nacional, porque todos estamos en el mismo barco. Un acuerdo nacional de gobierno, de empresarios, de trabajadores, para producir mejor, para bajar los costos, para ser competitivos, para que podamos de aquí para adelante salir como que ya no tenemos petróleo. Tenemos que meternos en la cabeza la idea de que se acabó el petróleo como excedente que favorecía a la economía nacional y trabajar como que en el Ecuador no tiene excedentes petroleros de aquí para adelante. Y así vamos a tener un desarrollo sostenible en el tiempo, sin estos baches tremendos de sorpresivamente bajar
el agua de la piscina de la dolarización y quedarnos casi sin agua en la piscina de la dolarización. La piscina de la dolarización impone este momento a través de un seguramente convenio poco más que antiguo, realizado por el señor presidente de la República con la nación china y con parte de su empresa. Y en semejantes tiricias, como suelen decir en provincia, en semejante situación económica, el señor presidente Correa quiere dar continuación y concluir con la construcción de 2 plataformas burocráticas. ¿A usted qué le parece en base a su análisis que lo estamos comentando? Entiendo que esas construcciones están financiadas y que entiendo que están ocupando a gente que ha salido de la construcción privada para que no se deprima la oferta de trabajo para la gente pobre. Este es un punto fundamental en el manejo actual. No podemos mandar a la gente a la calle, hay que hacer todos los esfuerzos, gobiernos, empresarios, todo el mundo, a sostener el empleo. ¿Para qué? Para mantener el consumo. ¿Y por qué mantener el consumo? Porque si no se muere la economía, viene una recesión, nadie vende más, nadie paga sus deudas, nadie da créditos. Entonces, esto hay que cuidar muy bien. Incluso pienso yo que hay que ir mirando hacia adelante de acuerdo a la evolución de la crisis, ver si estamos en realidad en capacidad de seguir pagando los sueldos altos de los funcionarios públicos. ¿O cabe una nueva rebaja? Cabe, aparte de desaparecer ciertas oficinas inútiles, cabe todavía una rebaja. Cabe una disminución del presupuesto. Precisamente son cabe por ejemplo, burocráticos inútiles, repetitivos, y además tiene que tomar en cuenta también el tema de las divisas. No debe haber un celo rígido para las divisas por el tema de la balanza de cambio. Hay que cuidar que las importaciones no se desboquen, porque si se gasta todos los dólares, por ejemplo, en importaciones suntuarias, no vamos a tener para gastos indispensables, como estamos hablando de las obras que van en favor de precautelar la salud humana, el bienestar de la gente, y a los exportadores, que son los que proveen del agua para la piscina de la dolarización. Hay que devolverles los impuestos, no se puede seguir exportando impuestos, por favor. Entonces hay que devolverles y así recuperar la credibilidad. No es cuestión de ofrecer las cosas y después no cumplirlas, correcto, porque después nadie le cree. Así es. Estamos tratando de concordar con algunos elementos, pero el reto en estos instantes es muy gravitante y ayer lo vimos tras el análisis que realizamos respecto manteniendo como pilar fundamental el referente o la lectura macroeconómica que ha realizado el exministro de Economía y Finanzas para una importante agencia internacional de noticias de nombre Focus. Me estoy refiriendo al ausente del país, este momento, el señor economista Mauricio Pozo. Eso es lo que analizamos ayer. Y entendemos que la administración del presidente Correa está sobregirada, tiene conflictividades inmensas. Él trata de amigar a sectores, por ejemplo, en este caso, a los bancos privados y a los bancos públicos también. No someterles, sino crear, digamos, un escenario adecuado como para que a través de un comportamiento exacto en beneficio del bien nacional sería,
los bancos ecuatorianos se mantengan lo suficientemente sólidos para que no ocurra lo del año 1999. Y entonces el presidente ha ejercitado una serie de contactos antes de que el exministro y antecesor de Julio José Prado, el amigo de todos, se separe de estas funciones. Robalino Gonzaga ha conversado con algunos líderes del sector público, del Ejecutivo, y creo que la generalidad de los banqueros han conversado en chiquis reiteradamente con el señor presidente de la República. En chiquis porque hay algunas conversaciones que hay que mantenerlas de esa forma. Pero le quiero preguntar precisamente y presentarles a ustedes al nuevo y joven, muy talentoso, muy bien preparado presidente de la Asociación de Bancos Privados. Le preguntamos con qué espíritu está recibiendo este difícil encargo. Mire usted esta coincidencia en cuanto a la temporalidad económica macro, ¿no? Que no es tan buena que digamos. Estamos en una crisis que no sabemos si podemos tener la receta, generar los elementos más importantes normativos y de buena factura, especialmente con sectores que no solo busquen ganar ellos a costa de los que pueden salir perdiendo, que son la generalidad de los ecuatorianos. A ver, ¿por qué debemos creer en la banca y con qué espíritu Julio José Prado ingresa a esta importante función en una época de crisis nacional? Muy buenos días, Julio José. Bienvenido. Muy buenos, gracias Gonzalo por la invitación y por la amable introducción que hizo con respecto a mis nuevas responsabilidades. Y sí, lo que tenemos que comenzar a decir es quizá de aclarar por qué en lo personal decido pasar de mi visión académica, de la investigación pura y dura que he hecho durante toda mi vida en realidad, a un tema que sigue siendo técnico, que sigue siendo, y yo quiero imprimirle más tecnicismo, más objetividad, más academia, pero tiene obviamente un componente, en cierta parte, ciertos componentes que pueden ser diferentes a los que yo venía manejando anteriormente, ¿no? Y entonces en ese sentido, claro, estamos en una coyuntura que es muy compleja, es una coyuntura que se va a ampliar a lo que es este año, al año 2016, y en ese entorno voy a tener y van a tener la sociedad, y van a tener los bancos, y va a tener la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, unos retos muy importantes que los asumo con mucha madurez y con mucha seriedad, y sobre todo tratando de hacer y tomar el encargo que me ha dado el directorio, que es dejar de hacer estrategias reactivas, digamos, solamente ante lo que pasa en el sector público, ¿no es cierto?, ante lo que proponen las autoridades económicas, que en realidad creo yo que, y esto se lo he dicho a muchos de mis amigos también en otros gremios y académicos incluso, creo que es un error solamente hacer una estrategia de un gremio, de un sector, de una industria, en base a las reacciones de lo que puede pasar en el sector político. Y creo yo que lo que falta del lado de la banca, del sector financiero, sistema financiero nacional, es una propuesta de un poco más largo plazo. Y esto no se ha podido dar en los últimos años, en las últimas décadas quizás, porque hemos estado apagando fuegos. Y una de mis razones de ser como académico es eso, la competitividad, la visión de un poco más largo plazo, crear estrategias en las cuales pensemos que, y esto es importante, Gonzalo, la banca y el sistema financiero no es solamente una suma y resta de dinero, no es una suma y resta de depósitos, es una suma y resta de oportunidades que se le puede dar al país para generar más oportunidades de trabajo. Y todo lo que pasa en el país termina afectando positiva o negativamente a la banca. ¿En qué viene pensando usted, señor presidente? Bueno, lo primero en lo que estoy pensando yo es, retomar el diálogo franco y sincero con las autoridades económicas, ¿no es cierto? En un momento... ¿Esto le parece a usted muy útil? A mí me parece muy importante. A mí me parece muy importante. Me parece que en años anteriores se ha dejado a la banca y se ha dejado a los representantes de la banca y a los bancos en sí mismo fuera de varias de las decisiones que les afectaban a los sectores bancarios. Y esto es complicado porque cuando se va a tomar decisiones que van a afectar a un sector, es importante que al menos se pueda escuchar
escuchar la voz del que va a ser afectado y no se tomen decisiones solamente desde un escritorio, ¿no es cierto? Ese es el primer tema, acercarnos bastante más a las autoridades económicas. Y tengo un acercamiento con ellos ese giro, ¿qué significaría o cuál sería su trabajo coordinador o de propuestas tanto a sus asociados como también al gobierno, ¿no? A las autoridades. Bueno, primero buscar la forma de que el entorno económico complicado que hemos vivido el año pasado y que vamos a seguir viviendo este de 2016 no afecte al sistema financiero en su liquidez, en su solvencia, su estabilidad de mediano, de corto y largo plazo, ¿no es cierto? Que cualquier medida que se vaya a tomar en otros sectores, ¿no es cierto? En temas de comercio, en temas fiscales, en temas tributarios y en temas bancarios, obviamente, no terminen afectando al sistema financiero. ¿Por qué tiene que ser sagrado el escenario financiero? Bueno, el sistema financiero es en este momento el puntal de la dolarización. Es el que permite que haya multiplicador y que haya crecimiento, ¿no es cierto?, del movimiento del dinero en la economía. Y esa es la gran diferencia con escenarios complicados que hemos tenido en el pasado. Que en este año, en el año 2015, los bancos tienen más liquidez, están más estables, son bancos diferentes a los que hemos tenido en el pasado. Y eso permite capear la crisis de una manera diferente a la que hemos hecho en el pasado. Y usted habrá sentido que a pesar de que ha habido una contracción, digamos, en los niveles de crédito, todavía la economía se sigue moviendo gracias a que hay esta estabilidad. Y esa es una gran diferencia con respecto a lo que había antes. Nos encanta escucharle. Pero Julio José, ¿cuáles serían las propuestas que usted le plantea a nombre de la Asociación de Bancos? Primero a los asociados, para que no se disparen cada uno con políticas como he visto, por ejemplo, crediticias, de especialización, dicen. Entonces, ellos apoyan a unos núcleos muy pequeñitos de productores. Y en la mayor parte, a veces hay incluso, ojalá no se retome, a fuerza de necesidades, estos préstamos un poco vinculados o que tiene el banco mayor confianza y credibilidad, cuando el planteamiento global de un gobierno, el suyo mismo, lo que busca es activar la economía. En este momento estamos en obligación de activar la economía. Por ahí es la cosa. Ese es el reto fundamental. Entonces, el presidente dice, así me hablen, yo sigo adelante con la construcción de las plataformas, que son discutibles, son discutibles. Pero allí va a haber dinero. Están narrando en la mañana, nuestra periodista de primera hora estaba narrando incluso cómo se muestra que el sector de la ciudad donde se va a ampliar o a complementar la construcción de estas plataformas, rápidamente se activaron e improvisaron a familias que puedan ofrecer incluso alimentación para estos obreros. Entonces, pensando en esa acción productiva, quisiéramos un planteamiento de parte de usted. Sí, así es, Gonzalo, le doy unos 3 o 4 ideas puntuales. Primero, dentro de lo que mencionaba anteriormente, entonces el consejo a los bancos en general de la asociación va a ser pensar en el mediano y largo plazo a través de generar una agenda de competitividad del sistema bancario, sistema financiero, que permita que haya más liquidez en el futuro, que haya más créditos, que haya más dinamismo en el sector y llevarle al sistema financiero en general a competir a niveles de estándares latinoamericanos. Eso es lo que tenemos que tratar en el mediano plazo. Primer tema, pero eso es un tema de un poco más largo plazo. Un tema muy puntual que tenemos que cuidar en los próximos meses, Gonzalo, y que quizás es importante mencionarlo, cuidar la liquidez. Es un tema en el cual los bancos tienen que estar tremendamente atentos, ¿no es cierto?, de manejarlo. Y lo han hecho el año pasado, y eso es lo que está permitiendo justamente capear el temporal negativo que tenemos en este momento. El tercer tema que tienen que cuidar es la morosidad, ¿no es cierto? En un escenario de recesión técnica como tiene el Ecuador en este momento, las personas tienden a patear las deudas, ¿no es cierto?, más adelante, a no poder pagar ciertos créditos, etcétera, y esto puede complicar a ciertas instituciones bancarias. ¿Cómo explica cómo grafica usted la pateada también de las deudas de parte de los sectores privados? Bueno, los sectores privados los que están haciendo es que han tenido, digamos, ingresos muy importantes hasta el año 2014, han vivido una bonanza económica. Muchos de ellos tienen todavía reservas y tienen depósitos en la banca privada, y lo que han hecho es retirar parte de esos pequeños grandes depósitos que han tenido en la banca privada para poder utilizarlos como flujo de fondos, para poder justamente capear el temporal y la caída de ventas y exportaciones que han tenido. Entonces,
esa es la explicación también de parte de lo que hemos visto en términos de retiro de depósitos, que es empresas y personas que han ido sacando su plata de los bancos para poder pagar obligaciones de corto plazo que tenían. Primer elemento. Pero obviamente hay empresas que están tratando de reestructurar deudas y esa reestructuración tiene que hacer las bancas de una forma técnica que entiendo yo que obviamente los bancos son profesionales y lo hacen en forma adecuada. ¿Cuáles cuidados en el orden técnico deben tener para no desactivar la economía o simple y llanamente para no beneficiar a un determinado sector en perjuicio de los demás? Bueno, ahí lo que hay que ver es justamente tener una visión, además de la técnica bancaria, tener una visión también de lo que es el sector productivo del país, ¿no es cierto? Y tratar de reestructurar aquellas deudas, reestructurar aquellas carteras, de tal forma que no signifiquen un freno a la actividad empresarial también, porque hay que entender, Gonzalo, que el negocio de los bancos es captar dinero y prestar dinero, ¿no? Y el rato que uno no presta suficiente, tampoco tiene suficientes depósitos. Entonces, un círculo que hay que mantener. Y los bancos lo tienen totalmente claro. Y esto es importante entenderlo así también desde el punto de vista de la ciudadanía. Y lo que estamos también cuidando desde la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y los propios bancos también lo están haciendo, es evitar hacer ciertos tipos de acciones riesgosas, ¿no es cierto?, que puedan poner en peligro la estabilidad de los bancos, ¿no es cierto? Por ejemplo, subir demasiado tasas de interés para atraer clientes que antes no venían a la banca, eso puede ser riesgoso y no se lo está haciendo. Ese tipo de medidas, ¿no es cierto? Eso es lo que están haciendo los bancos en este momento. Sí, yo quisiera que cuando cuento con la presencia del presidente de la Cámara de Industriales de la importante provincia del Guayas, Francisco Alarcón, seguramente usted lo conoce, seguramente son amigos. Lo conozco bien, sí. Está con nosotros, aparte de Washington Herrera, está con nosotros, señoras y señores, y a usted, Francisco, a usted, señor presidente, le informo que está su homólogo en jerarquía, pero es Julio José Prado, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Y estamos hablando de cómo está la empresa para responder como empresa privada, a los dolores de la patria, la desconexión que tenemos en este momento y que ahora tenemos que reafirmar ese propósito de unidad para salvar la crisis, salvarle a la dolarización, salvar la actividad económica, la generación de empleo, en fin, aunque las noticias y la toma de decisiones del gobierno están con una señal, digamos, contraria a esta predisposición que tienen algunos otros sectores. Pero el gobierno también busca hacer lo que seguramente él piensa que es lo mejor. Estamos analizando precisamente ese escenario y usted tendrá la bondad, señor economista Francisco Alarcón, de saludar a su amigo, el señor presidente de la Asociación de Bancos, y a los dos otros ecuatorianos que nos acompañan. Muy buenos días, Francisco, el presidente de la Cámara de Industriales. Vamos a ver los empresarios del Guayas, ¿qué nos dicen? Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, Julio José, y a los demás distinguidos panelistas. Siempre un honor estar en Radio Democracia. En su introducción creo que usted usó una palabra que creo que es la adecuada para estos momentos y se llama desconexión. Creo, igual que usted, que todo el mundo está tratando de hacer lo que cree que es mejor para el país o para sus grupos, y debo incluir tal vez allá al gobierno, pero hay una desconexión entre la realidad y entre la toma de decisiones, y creo que hay una desconexión entre la sintonía que debe haber entre el sector público y el sector privado. Reuniones hay, intercambios hay, pero se habla de beneficios tributarios para quien aumente el empleo. Imagínense en las circunstancias en las que estamos ahora, cuando el año en cambio empieza con una subida de tarifas eléctricas para el sector industrial y para cierto, digamos, para un grupo importante del sector comercial y del sector industrial. El sector industrial se le acaba de subir a partir del 1 de enero la energía eléctrica en aproximadamente 15% a todas aquellas industrias que están en media y en alta tensión, que es de 13.800 voltios para arriba. Y eso dicen, bueno, pero es solo el 12% de las industrias. Bueno, yo creo que estamos sacando los números exactos, pero ese 12% de las industrias es un número desproporcionado
digamos, es un porcentaje desproporcionado del consumo de energía eléctrica industrial, por lo tanto de la producción. Entonces siguen las presiones de costos hacia arriba, lo cual todos sabemos que desemboca en una combinación de mayores precios, lo cual perjudica al consumidor, de menor actividad económica, de menor contratación, de menores exportaciones, menor ingreso de divisas, y estas cosas pueden ser necesarias o no. Ayer tuve la oportunidad de conversar, por cierto, de manera muy amable con el ministro de Energía, y nos hablaba del retiro de subsidios. Oiga, nosotros nunca hemos sabido que la tarifa eléctrica ha sido subsidiada. Hubiera sido bueno saberlo, porque usted sabe que si está siendo beneficiario de un subsidio, si es que ese fuera el caso, no estoy diciendo que lo sea, usted sabe que eso se puede ir en algún momento, pero en ningún plan empresarial ha estado esta subida de energía. Querrán hacer aparecer, podría ser, ¿no?, de que no se trata de un aumento de la tarifa eléctrica, sino de quitar el subsidio que venía rigiendo. Es un buen disimulo, no sé qué le parezca a usted, ingeniero Alarcón. Mire, no tenemos visibilidad de los costos que había, por lo tanto nunca hemos sabido que el sector industrial ha sido sujeto de un subsidio eléctrico, más allá del subsidio general que había para los combustibles, digamos, ¿no? Entonces, ahora, digamos, se ha hecho una inversión gigantesca en generación eléctrica para el país, generación hidroeléctrica barata que está por entrar en funcionamiento, pero pensamos que era para que haya energía más barata, no para que haya energía más cara. Entonces, yo no sé si se olvidaron de que había que amortizar esas inversiones, pagarlas en el tiempo para quienes nos están escuchando, y eso pues resulta que es ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero graficar con este ejemplo de esta última medida? El cambio constante de reglas del juego al que está sometido el sector productivo nacional. Cambian las normas tributarias, cambian las normas de los distintos costos, cambian las normas laborales, cambian las normas ambientales de manera constante, y así se vuelve muy difícil trabajar y desarrollarse, más aún en un año donde deberíamos estar mucho más sintonizados, sincronizados. Si es que hay que hacer esfuerzos y sacrificios por el bienestar del país, se los hace, pero tiene que haber una mayor conexión y una mayor capacidad de planificación. El reducirle competitividad a la industria nacional no es perjudicar a 2 o 3 o 4 empresarios, es perjudicar la generación y la estabilidad de miles de puestos de trabajo, y es perjudicar a clientes, proveedores, a toda una cadena, sistema financiero, ¿por qué no? Entonces, una vez más ratificamos nuestra absoluta disponibilidad para un diálogo abierto, franco, serio con el sector público, que no haya sorpresas en tomas de decisiones, para nosotros poder también aportar con nuestros conocimientos. Creo que eso es lo más importante, un momento donde la empresa privada pues está pasando por momentos apretados, como lo está pasando todo el país. No esperamos salir ilesos, pero sí con mayor coordinación y no con estas sorpresas que lo que hacen es pasar dinero del sector privado al sector público, Gonzalo. Ya, esto lo vamos a analizar con Washington Herrera, exsecretario general de la administración, recuerdo, en la presidencia de Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática. Pero yo quiero instruir, más bien ver y compartir una inquietud de carácter tributario que también fue ayer conocida por todo el país. La decisión del Servicio de Rentas Internas, que ha definido la nueva tabla para el cálculo del pago del impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones individuales para el año 2016. No, indivisas, dice. Yo estoy en el error, pido disculpas al público y también a mis invitados. Sucesiones indivisas. ¿Nos explica esto, por favor? Para el año 2016. Cuento con el apoyo de un distinguido asesor contable, el señor Carlos Calero. Señor Calero, ¿cómo le parece a usted este arbitrio que ha tomado el gobierno? La tabla del impuesto a la renta, ¿cómo va a ser calculada? Si va a resultar mucho más costoso el impuesto, cuáles son los rangos de la tabla, en fin, todo lo que haya que instruir y hacer conocer a la ciudadanía y especialmente a todos
los que somos empresarios, creo que el 99,9% de alguna manera somos empresarios en nuestro país y eso nos halaga y hay que sentirnos emprendedores. Tenga la bondad, señor Calero. Gracias, muy amable, buenos días. Primero, el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece las tarifas del pago del impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas. Primero, el término sucesiones indivisas es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles del difunto hacia los herederos mientras no sea objeto de repartición. Eso se administra como una persona natural para efectos tributarios. A continuación de la tabla, el siguiente inciso establece que la tabla se debe actualizar todos los años en base al índice de inflación, que se debe cortar a noviembre, en este caso del año 2015, que fue del 3.40%. Y en base a eso se debe incrementar el valor de los rangos de la tabla del impuesto a la renta. Eso lo que hace es que la gente pague menos impuesto, más bien, no van a ser afectados, porque la tabla anterior contemplaba que la gente debía tributar a partir de $10,800 en el año 2015. ¿La nueva base cuál es? 11,170. En esto, en cuanto a recoger recursos, sale ganando el gobierno. No. Vea, esto es importante que conozca la ciudadanía. Todo lo contrario, más bien al subir la tabla, los rangos, baja el valor del impuesto a la renta. Ya. Incluso por la aplicación del tema de gastos personales, de salud, vivienda, educación, alimentación y vestuario, usted puede deducir más el valor de los gastos por estos conceptos, y al deducir más gastos va a disminuir la base imponible y va a pagar menos impuestos. Entonces tiene por dos vías menos pago de impuestos, porque sube la tabla y porque sube el valor de las deducciones de sus gastos personales. ¿Qué activa con esto? ¿Queda un capital adicional para impulsar la empresa? Obviamente, al usted pagar menos impuesto va a liberar ciertos fondos como persona natural, porque va a destinar a pagar menos en el impuesto a la renta. ¿Es milagro que nos explique los rangos? Los rangos van de 11,700 hasta 11,170, no se paga nada. A partir de 11,170, que no se paga nada, vienen rangos del 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35%. A partir de 113,940 en adelante, la fracción básica 22,299. Así es. Entonces, aquí se paga el 35, ¿no? Claro, en esos rangos, si usted supera más de los $110,000, comienza a tributar a partir del 35%. ¿Qué le preocupa a usted como asesor contable? No, más bien todo, en este tema de las tablas, más bien es todo lo contrario. Es un aporte de claridad. Que se haya cumplido la ley en tiempo de crisis es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado va a percibir menos ingresos al subir la tabla. Sí, que no puede ser muy significativo para el Estado, pero que puede ser significativo para los contribuyentes. Entonces, algún instante, hace años atrás, la economista Elsa de Mena, cuando era directora del SRI, no quiso subir el valor de la tabla que estaba en ese entonces en $5,000. Y la ley le obliga a subir en base a los índices de inflación. Como firma el asesor contable, nosotros dimos a conocer las nuevas tablas que habíamos calculado porque no querían calcular. Y se demoraron aproximadamente 3-4 meses en toda una lucha con el SRI para que cambie y acepte que debe cambiar las tablas. Más bien, ahora se publicaron el día 28 de diciembre en el suplemento del registro oficial 657, se publican las nuevas tablas y obviamente esto hace que los contribuyentes paguen menos impuesto a la renta por una aplicación de una disposición legal, como es el artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Más bien, como asesor contable, lo que a nosotros nos preocupa es el tema del anticipo del impuesto a la renta. A ver, tenga la bondad. Sí, por ejemplo, ayer podíamos leer a través de redes sociales que las cámaras, la Cámara de Comercio de Guayaquil lanzaba una campaña a través de redes sociales pidiendo la exoneración del impuesto, del anticipo del impuesto a la renta, porque eso les está afectando a su liquidez, porque los ingresos bajaron notablemente el año anterior y la fórmula de cálculo es en base a las ventas, ingresos, costos y gastos del año 2014. Si usted vendió
mucho en el año 2014, su anticipo del impuesto a la renta es muy alto. Y si en el 2015 sus ingresos bajaron, su utilidad bajó, y de pronto ya inclusive las retenciones de la fuente que le efectúan cubren el valor del impuesto a la renta, eso hace que se complique notablemente para los contribuyentes el tener que cumplir con esta obligación en el pago anticipado del impuesto a la renta. Lo que a mí me preocupa mucho es que, como fuente se citó al diario El Comercio, que es lo que al menos pude leer, no es el único medio que informa de este modo, sí, que establece que desde el año 2010 el anticipo se convirtió en impuesto mínimo. Y que la gente que paga el anticipo ya no tiene derecho de devolución por ser un impuesto mínimo, lo cual es un error. Es un error garrafal. Eso es lo que a mí sí me preocupa, y aprovechaba este espacio para poder informar. Primero, muchas demandas se presentaron de inconstitucionalidad del anticipo del impuesto a la renta. Una de ellas fue presentada por nuestra firma, el asesor contable. En el 2012, la Corte Constitucional declara la constitucionalidad del anticipo, porque si bien la Constitución de la República del Ecuador no permite el pago anticipado de los impuestos, sí permite el cobro del anticipo. Les juro que el argumento de la Corte fue ese. Yo, cuando me piden comentarios, les he de decir, disculparán la expresión, pero a mí me parece una cantinflada. Yo hasta ahora no encuentro cuál es la diferencia técnica entre pago anticipado de los impuestos y pago del anticipo. Porque si la Constitución no permite el pago anticipado de los impuestos, ¿cómo así está permitiendo el pago del anticipo? Pero ese fue el argumento fundamental para declarar constitucional el anticipo. Ventajosamente, en la resolución de la Corte, se reconoce que el anticipo es un crédito tributario. No dice que es impuesto mínimo, es crédito tributario. Y al ser crédito tributario, esto es objeto de devolución, si es que usted paga. Hay contribuyentes que nosotros les enseñamos a no pagar el anticipo del impuesto a la renta, lo cual a mí personalmente me costó una demanda penal por parte del Servicio de Rentas Internas, lo cual ya fue desestimado por el fiscal el 19 de octubre del 2015. ¿Ya? Nosotros les enseñamos que si no pagan el anticipo, que es un crédito tributario, y no se toman ese anticipo como crédito tributario porque no lo pagan, usted no comete fraude tributario. Por lo tanto, en conclusión, abstenerse en el pago del anticipo del impuesto a la renta no es una causa de defraudación fiscal. Entonces, no necesitamos... O sea, no se portaron tan amorosos como usted en el SRI. Bueno, la gente que me conoce sabe muy bien, sí, sabe muy bien que nosotros hemos vivido muchos problemas por tratar de educar a los contribuyentes a que hagan bien las cosas. Su aporte es muy importante, es verdad, Carlitos. Yo, queremos felicitarle públicamente, porque usted asesora a todo el mundo al que le pide. Sí, mire, nosotros estamos más de 20 años, mucho antes de que esté el Servicio de Rentas Internas, cuando era la Dirección General de Rentas. Hay contribuyentes que por ignorancia pagan mucho impuesto, y contribuyentes que se escudan en la ignorancia para dejar de cumplir sus obligaciones tributarias. El señor presidente, permítame, el señor presidente estuvo ayer en Los Ríos. ¿Usted qué dijo, señor presidente, sobre este tema? Ahora están en redes sociales una campaña contra el anticipo del impuesto a renta. ¿Usted sabe por qué se puso este sistema? Por la evasión generalizada que existía. Yo les dije en el 2007, señores, ustedes me siguen, me reuní con empresarios. Señores, aquí hay un anticipo que ustedes después, en función de eso, pagan el impuesto, y siempre coincide que lo que pagan, si anticipaban 10, lo que toca pagar es 10. Siempre se ajustaban a lo que decía el anticipo. Vamos a calcular de diferente manera y no va a haber devolución si me siguen evadiendo, y va a considerarse un impuesto mínimo, que tiene mucho sentido, hay en otros países. Porque gana o pierde la empresa, está consumiendo recursos sociales, calles asfaltadas, etcétera, ¿no? En consecuencia, por el funcionamiento se puede cobrar un impuesto mínimo. Entonces le dije, si ustedes me siguen evadiendo, porque no me van a decir cuál es la probabilidad de que en tal alto porcentaje de empresas exactamente lo que tienen que pagar de impuestos sea lo que anticiparon con impuestos a renta. Porque si pedían devolución de impuestos a renta, se sometían a la auditoría del SRI, entonces nadie pedía devolución, pero nadie pagaba más de lo que había anticipado. Señores, si sigue esto, vamos a evaluar un año, le subo el anticipo de impuestos a renta y lo considero un impuesto mínimo, no va a haber devolución. Me siguieron evadiendo, en el 2008, 2009, le cambiamos el sistema. Exa FM.
Sí, un poco ahí se perturba. El presidente cree que esto es hacienda de él. No, tranquilo, señor presidente. Pero el mandatario nuevamente fustigó a los empresarios que están pronunciándose contra las leyes. Es importante que tengan la bondad los señores empresarios aquí presentes y los analistas económicos como Washington Herrera, que está aquí, el señor presidente de la Acción Bancaria de nuestro país, de la Asociación de Bancos Privados, y el señor presidente de la Cámara de Industriales de la provincia del Guayas. Presidente, ¿por qué les amenaza? ¿Cómo es que les amenazó ayer? Si quieren ser políticos, se metan a política, pero no se me disfracen de empresarios. Miren la ley de herencia. Hablaron como empresarios. Debieron hablar como ricos, como grandes propietarios. Porque técnicamente la ley de herencia no afecta a costos de producción, no debería afectar a la empresa. Afecta a los propietarios. Es que hablen como grandes propietarios, pero se disfrazaron de empresarios. Y estas cámaras, sobre todo esta Cámara de Comercio, es la sucursal pues de Lazo, ¿no? Disfrazada de gremio empresarial, ¿no? Entonces nos hicieron la otra vez la maratón de los 5 kilómetros para libre comercio. Ya le vamos a organizar la maratón de los 10 kilómetros para protección de la producción y el empleo nacional, con nuestros artesanos, nuestras costureras, nuestros sastres, los que nos hacen los uniformes escolares, etcétera, ¿no? Hay que responderle a cada uno de sus adefesios. Exa FM. ¿Qué le parece, ingeniero Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil? Sí, mire, es lamentable que una propuesta seria, una propuesta técnica, podrá tener sus méritos y sus deméritos, sea respondida de manera personal, de manera política, de manera descalificativa. No escuché toda la intervención del señor presidente de ayer, pero lo que escucho, lo que usted pone, no hay una réplica al concepto que plantea la Cámara de Comercio, concepto al cual nos suscribimos de paso. Usted no puede cobrarle impuestos si no hay ganancia, ¿no? La explicación del panelista que intervino hace un momento es clarísima, ¿no? No tengo nada que añadir al respecto. Entonces, bueno hubiese sido que el rebate a esa propuesta sea un rebate técnico, un rebate conceptual. Lo que acabo de escuchar son las descalificaciones y ataques a las que lamentablemente el país se viene acostumbrando, y no a un debate de altura, ¿no? Yo no sé, lo que se hace con los evasores es encauzarlos, enjuiciarlos, no amenazarlos con ponerles un impuesto mínimo, ¿no? Si es que ese hubiese sido el caso allá por el año 2007. Y aquí lo más importante es valorar a la empresa privada, ¿no? Yo creo que para eso estamos. Decir que la empresa privada, aunque gane o pierda plata, consume recursos sociales, es algo con lo que no estamos de acuerdo. La empresa aporta desarrollo social. Vamos a suponer que una empresa no gana dinero, ¿no? Los empleos que paga, lo que paga a sus proveedores, lo que hace circular entre sus clientes, lo que hace circular económica y socialmente, ¿por qué no? Por el hecho de que las personas salgan del desempleo, es bastante. A las empresas hay que sostenerlas, hay que darles apoyo, no cobrarles impuestos cuando no ganan dinero, ¿no? Así que es un tema conceptual. Bueno sería que estas cosas se las pueda discutir de manera técnica y no ir directamente a la descalificación y a los insultos. Así es. Yo quiero finalmente triangular opiniones que tengan ustedes, los productores. El presidente de la Asociación de Bancos Privados, es decir, el sistema bancario y financiero. Hay buenas nuevas. Usted sabe el espíritu que este momento le cobija al nuevo presidente, al nuevo líder de la acción bancaria, que va a ser tan importante en los próximos meses y que nos permitan superar la contracción económica que se puede venir ya en forma contundente si alguna de las patas falla. Washington Herrera va a tener la bondad de ubicar la circunstancia, ojalá entendiendo, y él lo entiende desde luego, pero digo, ojalá contemplando a la parte financiera respetable del sector privado y a la parte hacedora de empleo, gestadora de emprendimientos,
que está ventajosamente en este programa muy bien representada. Entonces, señor economista Washington Herrera, usted me sintoniza lo que quiero yo transmitir como buena onda para superar esta crisis económica. Por ejemplo, la tarea de los bancos, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que en esta mañana estamos en capacidad de juntar algunas ideas básicas para salir adelante. Lo importante es salir adelante. Lo importante es rompernos la cabeza todos, porque todos estamos en el mismo barco, para salir adelante. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que la industria, los servicios comerciales, los servicios financieros, tienen su responsabilidad para con el país y con ellos mismos, porque si la situación económica se sigue deteriorando, todos vamos a perder. Aquí no hay nadie que se salve si no hacemos las cosas bien. No va a haber ganadores. Entonces, los empresarios tienen que ser empresarios con alma. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que morigerar sus aspiraciones de rentabilidad en estos años difíciles. Empresarios con alma quiere decir que, por ejemplo, si las salvaguardias van a desaparecer en estos 6 meses, los precios de los productos importados sin esos recargos deberían bajar en el mercado. Segundo, la rentabilidad tiene que ser disminuida por decisión de los propios empresarios que puedan hacerlo. Hay algunos que no podrán hacerlo, pero los que pueden hacerlo, por ejemplo, los empresarios de la industria inmobiliaria, no pueden estar cobrando como que si seguimos en la gran bonanza. No, hay que acomodarse a las circunstancias, hay que morigerar la codicia y hay que fundamentalmente contribuir con el aumento de la productividad en todos los ámbitos. En el sector bancario hay que ser más productivos. Ya. En el sector industrial hay que ser más productivos. Ya. Y hay que premiar ¿a quién? Al que genera las divisas. Ahí hay que... porque como decíamos, Gonzalo, con esta figura de la piscina, si no se premia, si no se devuelve impuestos a los que generan las divisas, el agua de la piscina se seca sin remedio. Y en este momento el Estado tiene que hacer algo fundamental. En este momento, cuando el enfermo todavía puede soportar una cirugía, que focalizar los subsidios solamente a aquellos ecuatorianos que lo necesitan y no a los que no lo necesitan. En este momento hay que tomar esas medidas, no cuando el enfermo vaya empeorándose. Si usted avisora, no cuando el derrumbe el del enfermo subsidio no que ha habido para el sector industrial, para el sector, digamos, microempresarial, que estén emprendimientos, que generan empleo y todo lo demás. Y al microempresario hay que apoyarle con todo. Pero el crédito bancario tiene que ir con la energía eléctrica ya terminó ese apoyo. El crédito bancario tiene que ir al microempresario. Con el alza de las tarifas eléctricas, ¿cómo va usted a conseguir, digamos, ese beneficio? Bueno, ese estímulo. Esa es una cuestión que ha venido desde antes. Una administración que me sorprende, que el propio subsidiado dice que no conocía que era subsidiado. Entonces estamos en un ambiente en que no tenemos las cosas claras. Pero es que también el señor presidente dice, a mí me admiran en todo el mundo, soy el mejor presidente de la República en cuanto a la solución y al buen manejo de la parte económica del Estado, y esto dijo el día de ayer nomás. Pese a ese año extremadamente difícil, en el que algunos piensan enfrentar esa tormenta sin siquiera mojarse, cuánta demagogia, cuánta irresponsabilidad, que no insulten nuestra inteligencia, queridos jóvenes. El manejo macroeconómico del Ecuador levanta la admiración de la región. Nos felicita la CAF, la CEPAL, el BID, porque lo que hemos enfrentado ha sido durísimo y los efectos mínimos para lo que pudo haber ocurrido. Por supuesto que no hemos atrasado en el pago de algunos proveedores, pero los sueldos no se han atrasado. Se sigue invirtiendo, se siguen inaugurando obras todos los días, la patria sigue firme
Y pese a ese año difícil, seguimos sembrando de obras históricas a la patria entera. Exa FM. Bueno, y cada ecuatoriano tendrá su calificación y la certeza de decir tiene razón o no tiene ninguna razón el presidente. Seguimos adelante, pero esta triangulación viene ahora. La Asociación de Bancos, de nuevo la molestia, y perdone Julio José, perdone, el presidente de la Asociación de Bancos Privados les dice a todos los ecuatorianos, esta va a ser la línea de comportamiento del sector bancario, pero no nos exijan más de lo que podamos hacer. No se trata de que abaraten seguramente tasas de interés, de que ubiquen capitales para emprendimientos dudosos, complicados. Seguramente alguna de estas circunstancias van a ser limitadas forzosamente, pero también a título de que hay que guardar, de que hay que mantener la estabilidad y cuidarse de cualquier avalancha de exigencias, de asuntos desmesurados que se nos vayan y perdamos el control. No vamos a tenerle al sector productivo en una situación complicada. ¿Qué aspiran los sectores empresariales de la banca ecuatoriana? Le pregunto precisamente a usted, economista Alarcón, y le he molestado mucho, disculpe. Tenga la bondad, me comenta que se nos ha ido. Usted tenía que estar fijándose de que no se vaya a través de el control interno. No me he ido. Ah, ya, no se ha ido, sí. Me olvidé de desaplastar el botón de ya. Discúlpenme. No, y discúlpenme mi compañero también. No, por favor, yo fue responsabilidad. No, tranquilo. Mire, es un momento difícil no para el gobierno, sino para el país, y tenemos que enfrentarlos juntos, de manera coordinada, de manera constructiva, no descalificándonos los unos a los otros y no volviéndonos cada vez menos competitivos. Mire, los niveles de precio de los países tienden a subir y bajar en el conjunto de la economía. No es que de pronto los empresarios de un país se vuelven avaros, y en otro momento se vuelven generosos y deciden ganar o perder. Los precios responden a presiones de costos. El país se ha vuelto sumamente caro. Mire, le doy una cifra. Sí. Entre enero del 2007 y septiembre del 2015, la diferencia de inflación entre los Estados Unidos de América y el Ecuador es de 24 puntos porcentuales. Le estoy hablando de la diferencia de inflación de dos países que comparten la misma moneda. Es decir, con distintas medidas, con distintos impuestos, con distintos cambios laborales, normativos, restricciones al comercio exterior, sobre tasas, etcétera, etcétera, a septiembre del 2015 la diferencia era de 24%. Y eso antes de la elevación de los combustibles y la elevación de la energía eléctrica. Y de una nueva alza salarial, ciertamente moderada la de este año. Entonces, si seguimos poniendo presiones de costos, vamos a seguir teniendo un país caro. Y evidentemente el dinero no está exento de tener esos costos. Julio se lo podrá explicar mucho mejor que yo. Entonces, o trabajamos en la competitividad del país y construimos seriamente un país competitivo que pueda tener empleo, o vamos a tener mucho más problemas de los que vamos a enfrentar. Que no se dispare cada sector por su lado, buscando simplemente rentabilidad y beneficio unilateral, sino un plan económico que ustedes han venido reclamando. La Asociación de Bancos, Julio José, se une, digamos, a ese petitorio, a ese verdadero clamor, al cual no le da eco el presidente Correa. Señor presidente, siéntese a hacer un plan económico, no le pongamos de emergencia, sino más bien para que esté vigente hasta que su mandato concluya, incluso que quede como un referente para el próximo gobernante, sea del partido suyo o de la oposición, de cualquier sector. Esto es lo que le están pidiendo, señor presidente. La banca ecuatoriana, en este sentido,
¿Qué piensa Julio José? Sí, Gonzalo. Lo que pedimos, venimos trabajando directamente y cada vez más fuerte, y yo tengo un compromiso hasta personal de hacerlo así, de trabajar con los gremios productivos. Yo soy un economista formado en competitividad industrial, en desarrollo y demás, así que siempre veo a los temas, no se puede separar al tema financiero del tema del desarrollo económico, del tema del desarrollo social e incluso del tema institucional en el país. Así que estamos totalmente en la misma línea y venimos trabajando en esto. Primer tema, hay que generar un shock de confianza, ¿no? Lo hemos dicho y lo he repetido esto incluso en mis funciones académicas, investigadoras, antes, ¿no es cierto?, de mis funciones actuales. Se necesita generar un shock de confianza. ¿En qué constaría este shock de confianza? El shock de confianza consta, no es un show. primero no de un show. Sí, no, el shock de confianza pasa por varios elementos, pero uno de ellos, para mencionar rápidamente, primero, ser más técnicos en las reacciones y menos viscerales, menos políticos en las reacciones del día a día. Segundo, no podemos seguir teniendo más parches, necesitamos un plan anti-recesión, ¿no es cierto?, que nos dé una visión de más largo plazo, con una visión. Necesitamos tener en cuenta que posiblemente no nos vamos a poner de acuerdo en todas las cosas, pero tenemos que cuidar a nuestro hijo, digamos, que es la dolarización, ¿no? Como una especie de matrimonio que no se ha puesto de acuerdo en todo, pero sabemos que el bien mayor es la dolarización en este caso, y eso lo tenemos presente los bancos, los ciudadanos, los sectores gremiales de la producción y el propio gobierno. Eso es muy importante mantenerlo. Específicamente con respecto al tema de la banca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están haciendo los bancos o qué pueden hacer en este contexto y cómo vamos a apoyar desde la Asociación de Bancos a que esto suceda? Primero, hay que tener en cuenta que la reducción de depósitos ha sido el año pasado, en términos porcentuales, una reducción anual del menos 10%, ¿no es cierto? Una contracción importante por las consideraciones que ya dije anteriormente. La gente está sacando dinero para poder pagar deudas, para poder mantener las empresas funcionando, porque había una reducción de la actividad económica en el país. Al mismo tiempo, el crédito se ha reducido, pero se ha reducido mucho menos rápido de lo que ha caído los depósitos. El crédito en términos totales de crédito neto ha reducido en menos 1%. Entonces, mientras los depósitos caen en menos 10%, el crédito ha caído en menos 1%. Claro. Entonces, sí ha habido una reducción, ha venido creciendo sobre todo menos rápido el crédito, y el último trimestre hemos visto ya una reducción específica, pero sí se ha tratado de mantener ciertas líneas de crédito abiertas, ¿no es cierto? Entonces, creciendo menos rápido. Y hay que entender una cosa, Gonzalo, y es muy importante que esto lo diga. No hay crédito más caro que el que no existe. No, o sea, si es que los bancos suben un poco la tasa de interés, ¿no es cierto?, por cualquier motivo que sea, pero no entregan nada de crédito a la sociedad, ¿qué le queda a esa persona? No solo que no puede acceder a un crédito que puede ser un poco más oneroso, sino que le toca irse al chulco, o no tener crédito de ninguna forma. ¿Han vuelto y al chulco? No, la banca todavía sigue prestando, pero lo que pasa es que el sistema, Gonzalo, el sistema financiero, el sistema de control de tasas de interés que se ha creado en el Ecuador no es suficientemente bueno, eficiente, como para propender a que haya más crédito en la economía. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero aclarar, ¿no es cierto? El crédito se basa básicamente en el riesgo, en medir el riesgo a las personas. Y entonces, cuando uno entrega un crédito, por ejemplo, a una empresa muy grande, pongamos cualquier nombre, ¿no es cierto? Y lamento tener que poner un nombre, pero simplemente para ejemplificar, una empresa como Supermaxi, ¿no? Uno de los grupos económicos más importantes en el sector comercial. No es lo mismo prestarle a Supermaxi, a mi comisariato, cualquiera de estas tiendas grandes, que prestarle a la tienda de la esquina. Esto es clarísimo, ¿no es cierto? Pero las tasas de interés en el Ecuador no están reflejando ese riesgo adicional, ni esos costos adicionales de prestarle dinero a la gente. Con lo cual, puede ser que en algún punto sea necesario tener unas tasas un poco más altas de lo que son, pero eso va a permitir que el crédito comience a fluir, ¿no? Eso es lo que necesitamos en la economía. Y hay otro tema adicional. Los costos en la economía han venido subiendo. Los costos empresariales, hay mayores aranceles, hay mayores costos de traer dinero. Es decir, la economía ecuatoriana se ha vuelto cara en general. ¿Qué significa esto? Hay un mayor costo de traer dinero. Hay un mayor costo de traer dinero del exterior, ¿no es cierto? Primero, por un aumento del riesgo país. En las condiciones económicas actuales, el riesgo del país ha venido subiendo, está alrededor de 1.200, 1.250 puntos, a pesar del pago de los bonos global, que sí redujo un poco el riesgo país, no se redujo tanto como se esperaba, y eso significa que conseguir dinero afuera todavía es caro. Y el segundo elemento es un tema internacional, que no podemos hacer nada, pero hay que tenerlo en consideración, es el aumento de las tasas de la Fed. Cuando sube Estados Unidos sus tasas de interés en Estados Unidos, conseguir dinero en el Ecuador se vuelve más complicado,
para las empresas, para el sector financiero y obviamente también para el gobierno. Esto refleja un aumento de costos que obviamente hay que compensarlo por algún lado. Depende de alguna manera también el comportamiento uniforme, coherente y tranquilo del régimen, me refiero al gobierno economista Washington Herrera, que respete las reglas de juego, que no esté a cada instante modificando tarifas, modificando cuantías, midiendo beneficios exclusivamente para financiar sus burocracias, sus gastos desmesurados en época de crisis. Los hombres andan paseando por todo el orbe, en un ejercicio, la mayor parte de las ocasiones inútil. Un buen viaje es un viaje con resultados. Y hablando del aspecto también del ámbito externo, ¿cuál debe ser la modificación en la conducta tanto de los empresarios, de los banqueros, pero fundamentalmente del régimen? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para disminuir el nivel de confrontación. La situación del país exige hablar todos los días en términos positivos, porque la confrontación permanente de lado y lado nos lleva precisamente a seguir con medidas que van de tumbo en tumbo. El gobierno tiene que recuperar la credibilidad, porque un gobierno que no tiene credibilidad deja de ser obedecido por la población. La población espera que haya una sostenibilidad económica en este momento, que no haya sorpresas, que no haya confrontación diaria. El tiempo del presidente tiene que ser manejado de otra manera. El presidente tiene que sentarse a reflexionar cada medida que va tomando, a pensar 2 veces, a pensar 3 veces, para no cometer errores, como la refinería de Manabí, que es un proyecto fallido. Para eso hay que pensar 3 veces, porque los aciertos o los errores impactan en la población, en los 15 millones de ecuatorianos, y para eso el gobierno tiene que reflexionar, pensar. Tiene que ir seguro en sus decisiones, peor ahora, en donde la economía puede causar males mayores a la gente pobre del Ecuador. Que eso es lo más importante. No serían los perdedores solamente los grandes emprendedores. La gente pobre, evidentemente. La gente pobre. Esos son los perdedores. La gente que no tiene trabajo. Esos son la gente que no ha tenido ahorros, que no se ha fondeado, como aquí se ha dicho. Esa es la gente que va a sufrir. Y es la gente que tiene dinero que ganó entre el 2007 al 2014. Pues a esa gente no le pasa nada, pues, porque ya ganó y ahora está sacando el dinero para seguir financiándose. Pues la gente pobre, aquella que no sabe, que no ha sido preparada, aquella que no vive bien, aquella que toma el agua sucia. Señor, eso es fundamental. Se enferma. Esa gente pobre no puede acudir a los hospitales porque están saturados. Me encanta su pensamiento solidario. Eso es lo que tiene que hacerse. Eso es lo que tiene que hacerse. Okay. Más que ir peleando todos los días, bajemos el nivel de confrontación de lado y lado y hagamos un gran acuerdo nacional para enfrentar la situación. El léxico y la actitud del señor presidente de alguna manera tiene sustento si el sector empresarial solamente, según él, visualiza un capitalismo rentable y nada más. Es la pregunta final para que el presidente de la Cámara de Industriales del Guayas nos diga la plena, igualmente embarcado en otro lenguaje, con otra predisposición, a que el presidente no se anime nuevamente a replicar al sector empresarial. No les quiere, pero sabemos que tienen buenas cenas. ¿Cómo podemos nosotros comprender esta circunstancia? Adelante, usted termina el programa, ingeniero. Encantado, Gonzalo, pero no le entendí bien la pregunta.
le digo que el señor presidente cada vez manifiesta o da a entender de que está en un momento de desacomodo, no en un momento, sino crónicamente un desacomodo con ustedes los empresarios. Pero parece que entre ustedes se reúnen y que de repente hay buenas cenas para hablar de cosas y negocios un poco más líquidos, por ponerlo esa adjetivización. Díganos cómo mismo es la amistad o digamos el entorno que prima este momento entre empresarios y el jefe del Estado. Mire, yo le dijera que la comunicación no está pasando por el mejor de los momentos, ¿no es cierto? Tal vez ha sido intermitente a través de todo este gobierno la comunicación directa con el señor presidente, ha tenido momentos más altos y más bajos. Hace menos de un año estuvimos en Carondelet, como usted menciona, con 37 propuestas, no con pedidos, y después de eso pues sucedió todo lo que pasó con herencia y plusvalías, y de ahí en adelante se ha enfriado el diálogo. No es que no existe, mantenemos diálogos constantes con las distintas autoridades. Exacto. Porque es nuestra responsabilidad. Claro. Los industriales y los empresarios estamos atornillados a este país, estamos aquí desde mucho antes del inicio de este gobierno, y vamos a estar, ojalá para bien nuestro y del país, mucho tiempo después de este gobierno y de muchos gobiernos. Por lo tanto, lo nuestro es construir. Yo acojo el llamado del panelista anterior para una baja en la confrontación. Eso es lo que necesita el país. El país necesita de trabajo, de discutir ideas, de salir adelante, y para eso el sector empresarial siempre va a estar disponible para construir, para aportar para un mejor país. Si las empresas están en el país, no es que están en otro lado, somos los más interesados en que podamos construir, en que podamos salir adelante. Me encanta escucharle. Perdone, Francisco, ¿qué le dice a Julio José respecto a la necesidad de los emprendedores de un nuevo ejercicio, tal vez de una nueva metodología que utilicemos para esta etapa crucial con los sectores bancarios y financieros? Mire, la relación con el sector bancario y financiero es muy fluida, es excelente, no de ahora, bueno, que saludamos la presencia de Julio José, sino de antes también. Mire, el sector empresarial se ha dado cuenta hace muchos años que el tejido empresarial es uno solo, ¿no? No puede haber un sector, me voy a inventar, industrial, súper sano, si está golpeado el sector financiero, el sector comercial, o viceversa. Estamos todos concatenados. ¿A quién le vende el industrial? Al comerciante. ¿El comerciante de quién se abastece? Del industrial. ¿Quién financia a los dos? La banca. ¿Quién presta servicios? Los distintos prestadores de servicios. Si las condiciones empresariales son las de generar confianza para la inversión y el desarrollo del país, todos los sectores se van a beneficiar, y lo más importante, se va a beneficiar el empleo del Ecuador. Las personas más necesitadas, la manera como deben salir de una situación precaria es a través de un empleo productivo privado, que pueda ser sostenible en el tiempo. La estabilidad laboral la da la sostenibilidad de las empresas, que la empresa sea rentable a través del tiempo. Eso es lo que garantiza el trabajo, y en eso tenemos que enfocarnos. Así es. Que tenga toda suerte, que para todos haya un buen año, y especialmente que el trabajo lo estrene en los mejores niveles de eficiencia y de contribución a la generalidad de lo que se llama Ecuador productivo. Es mi deseo muy sincero para usted, señor economista Prado. Muchísimas gracias. Feliz actividad. Feliz actividad. Muchas gracias. Así lo haremos. El compromiso es importante con el país, no solamente con el sector al cual represento. Sí, en breves instantes, señoras y señores, hay un reglamento de la Ley de Telecomunicaciones que